¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando oras, lees la Biblia y confías en Dios, sientes que algo invisible te roba la paz en silencio? Esa sensación que no puedes explicar, como si una sombra se infiltrara en tu mente justo cuando intentas descansar en el Señor. Y si te dijera que hay un enemigo que conoce tus debilidades mejor de lo que tú mismo las reconoces, y que utiliza 4 estrategias espirituales muy precisas para perturbar tu alma: la ansiedad, la comparación, el miedo y la culpa. Si te dijera que cada vez que te desesperas, que te comparas, que temes o que te culpas sin razón, en realidad estás cayendo en un juego invisible diseñado para desconectarte de la voz de Dios, ¿seguirías viviendo igual? Hoy quiero revelarte algo que pocos entienden. El enemigo no necesita destruirte si logra robar tu paz, porque cuando pierde la calma, el creyente se vuelve débil, confundido y comienza a escuchar más las mentiras que las promesas. Lo que vamos a descubrir hoy no es solo un estudio bíblico, sino una revelación espiritual sobre las formas más sutiles en que el enemigo actúa en tu mente y corazón. Hay un secreto oculto detrás de todo esto. Tu paz es una fortaleza espiritual, es la muralla que protege tu fe. Pero esa muralla, si no está cimentada en la verdad y en la presencia de Dios, se agrieta poco a poco, dejando entrar pensamientos de derrota y desesperanza. Hoy aprenderás a identificar cada una de esas grietas, a discernir las voces que no vienen de Dios y a recuperar tu autoridad espiritual. Porque lo que el enemigo quiere robar no es tu dinero, ni tus relaciones, ni tu tiempo. Lo que él quiere es tu calma, porque sabe que en la calma habita la voz del Espíritu Santo. Muchos creyentes viven años atados al ciclo de la ansiedad, la culpa o el miedo, sin darse cuenta de que esas emociones son armas espirituales disfrazadas de pensamientos cotidianos. Pero tú estás aquí porque el Señor quiere abrir tus ojos hoy. Hay una verdad que te será revelada en este video, una verdad que puede romper cadenas que has cargado durante años y prepararte para una vida de paz profunda, una paz que ni el infierno podrá tocar. Antes de continuar con este estudio, quiero que escribas en los comentarios: paz en Cristo. No lo hagas solo como una costumbre, sino como un acto profético. Cada vez que alguien escribe esas palabras, está declarando públicamente que la paz de Dios será su escudo frente a toda estrategia del enemigo. Y cuando des me gusta a este video, no lo estarás haciendo por el canal, sino porque con ese simple acto estarás empujando a YouTube a mostrar este mensaje a miles de almas angustiadas que necesitan oír hoy que su paz puede ser restaurada. Te felicito por hacerlo, porque estás siendo parte de una cadena divina que lleva consuelo y palabra viva a muchos que ya no tienen una iglesia cerca o que atraviesan su desierto espiritual solos. Por eso, te invito también a suscribirte. Este canal no es un contenido más, es un refugio espiritual donde Dios habla, sana y revela. Al suscribirte, estás diciéndole al cielo: Señor, quiero que tu palabra siga resonando en mí. Quiero que recuerdes algo importante. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que estabas buscando. Podría ser la señal que confirme que Dios sigue obrando a tu favor, incluso en medio del silencio y la confusión. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría desbloquear una bendición que el enemigo lleva tiempo intentando retenerte. Ahora, prepárate. Vamos a iniciar un viaje espiritual de entendimiento profundo. Abre tu mente, pero sobre todo tu corazón. En los próximos minutos descubrirás cómo el enemigo intenta robarte la paz y cómo el poder del Espíritu Santo puede devolvértela por completo. La ansiedad es una de las armas más silenciosas y efectivas que el enemigo utiliza para robar la paz del creyente. No necesita gritarte ni mostrarte señales evidentes. Le basta con sembrar pequeñas dudas en tu mente. Empieza con pensamientos sutiles. ¿Y si no lo logras? ¿Y si Dios no te escucha esta vez? ¿Y si todo sale mal? Esas preguntas que parecen inofensivas son la raíz de un árbol venenoso que,
si no lo arrancas, termina cubriendo tu alma entera con sombras de desesperación. El enemigo conoce el poder del tiempo y sabe que la impaciencia puede volverse un veneno para el corazón. Cuando logra que mires más al futuro incierto que al presente confiado, te roba el gozo de lo que Dios ya ha hecho por ti. La ansiedad te empuja a correr cuando Dios te pidió esperar. Te convence de que el silencio divino es abandono, cuando en realidad es preparación. Y mientras tú intentas resolverlo todo por tus fuerzas, tu fe se desgasta poco a poco, como una vela consumiéndose en medio del viento. Jesús habló de esto con claridad cuando dijo: no se inquieten por el día de mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. En esas palabras hay una verdad que pocos logran abrazar. La fe no florece en el mañana ni en el pasado, sino en el ahora. Cada vez que permites que la ansiedad te gobierne, estás abandonando el lugar donde Dios puede obrar, el presente. El enemigo quiere sacarte del presente porque ahí es donde se manifiesta la presencia. Piensa en cuántas noches has perdido el sueño, imaginando problemas que nunca llegaron. ¿Cuántas veces el miedo al futuro fue más grande que el problema en sí? Esa es la táctica del enemigo: hacerte vivir en un futuro que no existe para que descuides el presente donde Dios quiere hablarte. Te roba la paz cuando te hace creer que necesitas tener todas las respuestas, cuando en realidad la fe consiste en descansar sin tenerlas. Hay un detalle espiritual que muchos ignoran: la ansiedad no siempre se presenta como miedo, a veces se disfraza de control. El enemigo te hace pensar que mientras más controles las circunstancias, más tranquilo estarás. Pero esa es la trampa, porque cuanto más intentas controlar lo que no depende de ti, más te alejas del descanso en Dios. No se trata de renunciar a tus responsabilidades, sino de entender que tu parte es obedecer, no dominar. La ansiedad también te desconecta del espíritu. Cuando la mente se llena de ruido, el alma deja de oír, y el enemigo lo sabe. Por eso no necesita destruirte, le basta con distraerte. Cada pensamiento de preocupación es un ladrillo que levanta una muralla entre tú y la voz de Dios. No porque Él deje de hablarte, sino porque tú dejas de escuchar. En esos momentos, recuerda las palabras de Filipenses: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Observa la profundidad de ese versículo. No dice que no sentirás preocupación, sino que la transformes en oración. Cada vez que la ansiedad toque tu puerta, no la invites a entrar. Llévala a la presencia del Señor, porque ahí pierde su fuerza. Quizás hoy estás viviendo una situación que no entiendes, un tiempo de espera que parece eterno, pero escúchalo bien. Lo que ahora te impacienta, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te quita el sueño, mañana será la prueba de que Dios siempre estuvo en control. No hay demora divina, hay sincronía celestial. Y mientras reflexionas sobre esto, detente un instante y observa algo importante. Si este mensaje está hablando a tu corazón, es porque el enemigo ha intentado en más de una ocasión inquietarte, distraerte o hacerte creer que has perdido el control. Pero hoy Dios te está recordando que tu paz no depende del resultado, sino de la confianza. El enemigo teme a los que descansan en el Señor, porque sabe que un corazón en calma es más fuerte que 1000 pensamientos de duda. Suscríbete ahora mismo, porque cada enseñanza en este canal está diseñada para ayudarte a mantener esa calma. Aquí recordamos, una y otra vez, que la ansiedad no tiene poder sobre quien ha entregado su tiempo y su destino en las manos de Dios. Y cuando lo haces, cuando decides quedarte, tu paz deja de ser circunstancial y se convierte en eterna. La comparación es otra de las trampas más sofisticadas que el enemigo utiliza para robar la paz del creyente. Es silenciosa, casi imperceptible, y muchas veces se disfraza de simple observación o de deseo de superación. Sin embargo, detrás de cada pensamiento que te hace mirar la vida de los demás con insatisfacción, hay una estrategia espiritual destinada a sembrar duda sobre tu propio valor. El enemigo sabe
que si logra hacerte sentir menos, desconectará tu identidad de la verdad que Dios declaró sobre ti. La comparación es peligrosa porque no solo distorsiona lo que ves en los otros, sino también lo que crees de ti mismo. Empiezas a pensar que Dios bendice más a los demás, que responde sus oraciones antes que las tuyas, que su camino es más claro, que su vida es más fácil, y sin darte cuenta, lo que antes era admiración se convierte en resentimiento, y el gozo por lo que tienes se transforma en vacío por lo que crees que te falta. Así, el enemigo te roba la gratitud, y con ella, la paz. La Escritura lo ilustra con fuerza en la parábola de los obreros de la viña. Algunos trabajaron desde temprano, otros llegaron al final del día, pero todos recibieron la misma paga. Los primeros murmuraron, sintiendo injusticia, pero el dueño de la viña respondió: ¿acaso no puedo hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Esa frase encierra una revelación. La comparación nace cuando dejamos de ver a Dios como bueno con todos y empezamos a pensar que su bondad tiene preferencias. El enemigo quiere que olvides algo esencial. Dios no reparte sus bendiciones por competencia, sino por propósito. No te da menos porque amó más a otro, sino porque su plan para ti sigue un ritmo diferente. Cuando el enemigo logra convencerte de que estás atrasado, que estás fuera de tiempo o que tu historia vale menos que la de otros, está usando la comparación para debilitar tu confianza en la voluntad divina. Pero lo que el mundo llama atraso, Dios lo llama preparación. La comparación también produce cansancio. Te hace correr una carrera que no te corresponde. Cada vez que te comparas, estás invirtiendo energía en una meta que Dios no diseñó para ti. Es como intentar florecer en un terreno ajeno. Las raíces no se afirman y el fruto nunca madura. Por eso muchos creyentes sienten frustración constante, no porque estén lejos de Dios, sino porque están intentando vivir el propósito de otro. El enemigo se aprovecha de eso para susurrarte que no sirves, que no eres suficiente, que tu tiempo pasó, pero esa es la voz del engaño. Mira la vida de David, ignorado por su familia, pequeño entre sus hermanos, olvidado incluso cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey. Mientras los demás eran medidos por su apariencia, David estaba en el campo, en silencio, con su arpa y sus ovejas. No competía con nadie, solo aprendía a adorar. Y fue ahí, en su quietud, donde Dios lo preparó para gobernar. La comparación nunca hubiera permitido que David esperara con paciencia, pero la identidad en Dios lo mantuvo firme. Cuando te comparas, dejas de mirar al Creador y comienzas a mirar a las criaturas. Y ahí es cuando el enemigo gana terreno, porque donde hay comparación hay descontento, y donde hay descontento, la fe se debilita. No se trata de ignorar los logros ajenos, sino de entender que la historia de otro no invalida la tuya. Dios no repite milagros, los personaliza. La bendición que le dio a otro no es la misma que tiene preparada para ti, porque el molde de tu alma es único. Si hoy sientes que tu vida avanza más lento que la de los demás, que tus oraciones no se cumplen con la misma rapidez, que tus frutos tardan en brotar, recuerda que las raíces más profundas son las que más tiempo tardan en crecer. La comparación quiere que te desesperes, pero el Espíritu Santo quiere que confíes. Porque mientras otros celebran cosechas, Dios está fortaleciendo tu semilla. Y cuando llegue tu tiempo, no necesitarás mirar a nadie, porque sabrás que tu paz no depende de lo que el mundo aplaude, sino de lo que Dios aprueba. La comparación te hace olvidar quién eres, pero la presencia de Dios te recuerda quién siempre fuiste. No necesitas ser como otro creyente, otro hermano, otro líder. Necesitas ser la versión que Dios soñó cuando te creó. Así que cuando el enemigo te susurre que no vales lo suficiente, que tu historia no es tan brillante como la de otros, levanta tu mente y recuerda, la gracia de Dios no se reparte por méritos,
sino por misericordia. Y mientras tú sigas mirando hacia Él, cada parte de tu vida encontrará su ritmo perfecto. Porque quien camina en el propósito de Dios nunca llega tarde, llega en el momento exacto en que el cielo decidió. El miedo es una de las herramientas más antiguas y poderosas del enemigo. No necesita destruir tus sueños si logra paralizarlos. El miedo no siempre grita, a veces susurra. Te dice que no eres capaz, que algo malo está por venir, que Dios no te protegerá esta vez. Y mientras tú alimentas esos pensamientos, el enemigo sonríe, porque sabe que un corazón atemorizado es un corazón que deja de creer. Donde hay miedo, la fe se debilita, y donde la fe se debilita, el enemigo avanza sin resistencia. Desde el principio, el miedo fue su arma predilecta. En el Edén, antes de que Adán y Eva fueran expulsados, lo primero que sintieron después del pecado fue miedo. Se escondieron de Dios, no porque Él hubiera cambiado, sino porque su percepción se había contaminado. Esa es la esencia del miedo, distorsionar lo que sabes de Dios. El enemigo quiere que lo veas como juez, no como padre, que lo imagines lejano, no cercano, que creas que su silencio significa abandono, cuando en realidad es protección. El miedo no es una emoción natural del espíritu, es una interferencia. Dios nunca creó el miedo para gobernar el corazón humano. Por eso la Biblia lo repite más de 300 veces. No temas, no porque sea un simple consuelo, sino porque el miedo no puede coexistir con la fe. Uno expulsa al otro. El miedo es como una sombra, parece grande, pero solo existe porque hay luz. En el momento en que te vuelves hacia la presencia de Dios, la sombra desaparece. El enemigo utiliza el miedo para debilitar tus decisiones. Siembra pensamientos que paralizan. ¿Y si fracasa? ¿Y si pierdo? ¿Y si no soy suficiente? Pero la fe responde con otra voz. ¿Y si Dios me sostiene? ¿Y si este es el comienzo de algo nuevo? ¿Y si no era un error, sino una misión? El miedo te hace mirar los obstáculos, la fe te hace mirar al que los mueve. Recuerda cuando Jesús caminó sobre las aguas. Pedro vio al Maestro e, impulsado por la fe, dio un paso fuera de la barca. Mientras su mirada estaba en Jesús, todo era posible. Pero bastó un segundo de distracción, una ráfaga de miedo para que empezara a hundirse. El enemigo no necesitó empujarlo, solo logró que mirara el viento. Eso es lo que hace con nosotros. No nos empuja a caer, solo nos convence de mirar lo equivocado. El miedo también se alimenta del recuerdo. El enemigo traerá a tu mente todos los fracasos del pasado, todos los momentos en los que te sentiste débil, para convencerte de que esa será tu historia otra vez. Pero cuando permites que tu pasado defina tu futuro, estás diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Dios no te llama desde tus heridas, sino desde tu propósito. El miedo te recuerda lo que fuiste, la fe te recuerda quién eres. Cada vez que el miedo te hable, recuerda la voz que calmó la tormenta. Jesús no gritó, no luchó contra las olas, solo dijo: calla, enmudece, y hubo paz. Esa misma autoridad está en ti. El enemigo teme a los que recuerdan que tienen poder sobre las tinieblas. Por eso intenta hacerte dudar de quién eres, porque si lo olvidas, no usarás la autoridad que te fue dada. El miedo también puede disfrazarse de prudencia. Te convence de que es mejor no arriesgarte, no creer demasiado, no esperar milagros. Pero detrás de esa falsa cautela se esconde la desconfianza. Dios no te pide que ignores los peligros, sino que confíes más en su palabra que en tu percepción. Si Él dijo que lo hará, aunque todo lo visible diga lo contrario. Hay una frase que debes guardar en tu corazón: el miedo es la fe invertida. Es creer más en la posibilidad del fracaso que en la promesa del triunfo. Es depositar la confianza en el poder del enemigo en lugar del poder de Dios. Por eso, cada vez que el miedo te hable, respóndele con la verdad. No tienes que pelear contra él, solo reemplazarlo con fe. Si en este momento sientes que el miedo te ha limitado, si has dejado de avanzar por temor al error o a la pérdida, recuerda que el enemigo quiere verte detenido,
no destruido, porque un creyente detenido ya no avanza en la voluntad de Dios. Pero tú puedes romper ese ciclo ahora. Levanta tu mente y recuerda que quien te sostiene no es el miedo, sino el amor. Y el amor perfecto, dice la Escritura, echa fuera el temor. Suscríbete ahora mismo y permanece en este canal, porque cada palabra que aquí se comparte es una semilla de fe que combate directamente contra el miedo que el enemigo ha querido sembrar en ti. Aquí recordamos que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de confianza. Y cada vez que decides escuchar un mensaje como este, estás fortaleciendo tu espíritu para que ningún temor vuelva a gobernarte. La culpa es quizás la cadena más pesada que el enemigo coloca sobre los hijos de Dios. No necesita mantenerte lejos del Señor, solo necesita hacerte sentir indigno de acercarte a Él. Es una estrategia que utiliza la memoria como prisión. Te hace recordar lo que hiciste, lo que dijiste, lo que fallaste, y te convence de que por eso ya no mereces la paz. Pero esa es una mentira antigua, porque la cruz ya resolvió lo que tu mente insiste en revivir. La culpa no proviene del Espíritu Santo, proviene de aquel que quiere mantenerte postrado incluso después del perdón. El enemigo sabe que no puede borrar lo que Dios ha perdonado. Por eso, intenta hacerte dudar de la eficacia de la gracia. Susurra que tu error fue demasiado grande, que tu arrepentimiento no fue suficiente, que tus oraciones no son aceptadas porque tu pasado te condena. Pero lo que él olvida o finge no recordar es que cuando Cristo dijo, consumado es, no dejó espacio para la duda. Todo fue pagado, todo fue sellado. La culpa es solo el eco de una condena que ya no existe. En la vida del creyente, la culpa actúa como un velo. No te separa de Dios, pero te impide verlo con claridad. Mientras creas que eres indigno, no podrás disfrutar de la paz que ya te pertenece. Esa es la verdadera victoria del enemigo, lograr que el Hijo de Dios viva como si aún fuera esclavo del pecado. La culpa te hace mirar atrás cuando el cielo te está señalando hacia adelante. Pedro conoció ese peso. Después de negar a Jesús 3 veces, su corazón se quebró, lloró amargamente, y durante días el silencio fue su castigo interior. Pero cuando el resucitado lo buscó, no lo hizo para reprocharle, sino para restaurarlo. 3 veces Pedro lo negó, y 3 veces Jesús le preguntó, ¿me amas? Así borró con amor lo que la culpa había grabado con vergüenza. Esa escena no solo fue para Pedro, sino para todos los que sienten que fallaron demasiado, como para ser usados por Dios. La culpa te mantiene atrapado en una versión antigua de ti. Te hace creer que tu error define tu destino, cuando en realidad fue solo una estación de aprendizaje. Dios no desecha a quienes caen, transforma su caída en testimonio. Pero el enemigo no quiere que veas eso. Quiere que creas que tus oraciones son inútiles, que tu servicio no tiene valor, que tu comunión se rompió para siempre. Si logra convencerte de eso, entonces ya no necesita atacarte más, porque te habrás rendido tú mismo. El poder del perdón no radica solo en ser perdonado, sino en aceptar ese perdón. Muchos oran pidiendo liberación, pero siguen cargando una culpa que el cielo ya no reconoce. Es como si insistieran en abrir una puerta que Dios ya cerró con gracia. Cada vez que revives tus errores, estás dándole al enemigo el derecho de volver a acusarte. Pero cuando eliges creer en la palabra que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, la culpa pierde su poder. El enemigo sabe que la culpa roba energía espiritual. Una mente que se siente culpable no ora con libertad, no adora con gozo, no sirve con pasión. Por eso insiste en recordarte tu pasado, porque sabe que mientras te enfoques en lo que fuiste, olvidarás quién eres. Sin embargo, cuando recuerdas que la sangre de Cristo no cubre porciones, sino totalidad, entiendes que la culpa no tiene hogar en un corazón redimido. Hay un momento en la vida de todo creyente en que debe decidir si seguirá viviendo como prisionero del ayer o como hijo del perdón. Esa decisión no se toma con palabras,
sino con fe. La fe que dice, sí, fallé, pero Dios me levantó. La fe que no niega el error, pero reconoce que la misericordia fue más grande. El enemigo teme a los creyentes que se levantan después de la caída, porque ellos se convierten en testigos vivos del poder del perdón. Y si aún sientes peso en tu alma, si cada noche el pasado te visita con voces de remordimiento, recuerda esto: el arrepentimiento genuino no es un castigo, es un puente hacia la restauración. La culpa busca condenarte, pero el Espíritu busca sanarte. Cuando eliges escuchar la voz de la gracia, la paz regresa y el enemigo pierde terreno. Suscríbete ahora y permanece cerca de esta palabra, porque en cada mensaje de este canal hay una semilla que destruye la condena y te recuerda que fuiste hecho libre. Aquí recordamos una y otra vez que donde el enemigo ve ruina, Dios ve propósito. Y cada vez que eliges seguir escuchando, el cielo escribe una nueva historia sobre tu nombre. Hay una estrategia final, más sutil y más profunda, que el enemigo utiliza para robarte la paz, distraerte del propósito. No necesita enfrentarte con fuerza si logra desviarte con ruido. El enemigo sabe que la mente del creyente es como un campo fértil. Lo que entra en ella germina. Por eso te llena de pensamientos innecesarios, de responsabilidades que no son tuyas, de preocupaciones sin raíz. Quiere que tu vida esté tan llena de ocupaciones que ya no quede espacio para la presencia. No necesita quitarte a Dios, solo necesita hacerte olvidar de mirarlo. Cuando la distracción domina, el corazón pierde dirección. Empiezas a caminar, pero sin rumbo espiritual. Cumples rutinas, pero sin conexión. Oras, pero sin escuchar. Lees la palabra, pero sin sentirla. Es entonces cuando el enemigo celebra, porque aunque sigues hablando de fe, has dejado de experimentarla. La paz no se pierde de golpe, se disuelve lentamente entre pensamientos que parecen inofensivos. Y cuando te das cuenta, ya no hay silencio dentro de ti, solo ruido. El enemigo entiende que la mente distraída es terreno fértil para la duda. Cuando tu atención está dividida, la voz de Dios se vuelve un susurro difícil de distinguir. Empiezas a actuar según tus emociones y no según la guía del Espíritu. La distracción es la puerta por la que entran todas las otras estrategias: ansiedad, comparación, miedo y culpa. Porque cuando no estás atento al presente divino, no reconoces los movimientos del enemigo ni las señales del cielo. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. Dijo que la semilla que cae entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas la ahogan. Ese es el propósito del enemigo: ahogar la semilla antes de que dé fruto. No destruye la palabra, solo la silencia con distracciones. Cada pensamiento que te aleja de la calma es una espina invisible que crece alrededor de tu fe. Por eso es tan importante aprender a discernir qué merece tu atención. No todo lo urgente es importante. Hay batallas que no te corresponden, conversaciones que no necesitas responder y culpas que no tienes por qué cargar. El enemigo quiere que corras detrás de todo para que no te detengas en lo esencial. Y lo esencial siempre es la comunión. Hay un poder espiritual en el silencio que el enemigo no soporta, porque cuando callas el ruido del mundo, la voz de Dios se vuelve clara. El Espíritu no habla entre gritos, habla en susurros. Pero esos susurros son tan poderosos que pueden derribar la ansiedad, el miedo y la culpa. Cuando te tomas un momento para respirar en la presencia, el enemigo pierde control. Porque un alma en paz no se manipula y un corazón enfocado no se desvía. Muchos creyentes viven agotados no por lo que hacen, sino por todo lo que piensan. Sus mentes son campos de batalla donde cada pensamiento lucha por dominar. Pero el Espíritu enseña que el descanso no es inactividad, sino enfoque. Cuando eliges enfocar tu mente en Cristo, la distracción pierde poder. Lo que era ruido se vuelve armonía. Lo que era peso se transforma en propósito.
Pablo escribió: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa no es una invitación a escapar del mundo, sino a mantener la mirada donde la paz no se pierde. El enemigo quiere que mires lo temporal, porque sabe que lo eterno da estabilidad. Cada vez que te distrae, te roba segundos de comunión. Y en esos segundos planta semillas de duda, preocupación y desánimo. Pero cuando recuperas tu enfoque, lo desarmas sin necesidad de lucha. Si hoy sientes que tu mente está cansada, que tu corazón está dividido, que has perdido el centro espiritual, recuerda que la distracción no se vence corriendo, sino deteniéndote. A veces, el mayor acto de fe no es avanzar, sino permanecer quieto en la presencia de Dios, porque en ese silencio Él restaura lo que el ruido te robó. Suscríbete y mantente en este canal, porque cada palabra que aquí se comparte es un recordatorio de lo esencial. Tu comunión con Dios es el tesoro más grande que tienes. Aquí, en cada mensaje, se apagan las voces del miedo, de la comparación y de la culpa, para que solo la voz del Espíritu hable. Y cada vez que eliges quedarte, el cielo se abre un poco más sobre tu vida y la paz que el enemigo quiso robarte empieza a regresar con fuerza. Has llegado hasta el final y eso te distingue de muchos. No todos logran permanecer hasta aquí. Algunos se detienen en medio del camino, otros dejan que el ruido del mundo los aparte. Pero tú has llegado y eso significa que el Espíritu Santo tenía reservado algo para ti. No fue casualidad. Fue propósito. Cada palabra que escuchaste fue sembrada con la intención divina de recordarte que tu paz no es frágil, que tu alma no está perdida y que la guerra que enfrentas ya ha sido vencida en lo invisible. Hoy puedes reconocer con claridad las estrategias del enemigo. Has visto cómo intenta perturbarte con la ansiedad, cómo te confunde con la comparación, cómo te paraliza con el miedo y cómo te encadena con la culpa. Pero ahora lo sabes, ninguna de esas armas puede prevalecer cuando tu mente está firme en Dios. Has aprendido que la verdadera victoria no siempre se nota por fuera, sino que se conquista en silencio, cuando eliges mantener la calma, aunque todo a tu alrededor se tambalee. Si has llegado hasta aquí, comenta la siguiente frase: mi paz pertenece a Cristo y nadie podrá robármela. Esa declaración no es una simple frase, es un sello espiritual. Es tu testimonio público ante Dios y ante el enemigo de que no vas a ceder tu calma por mentiras temporales. Cuando escribes esas palabras, estás afirmando que comprendiste el propósito de este mensaje y que estás dispuesto a cuidar lo que el cielo te confió. Hay una razón por la que la paz es tan atacada, porque es el terreno donde crece la fe. Cuando un corazón vive en paz, puede oír con claridad las instrucciones de Dios. Pero cuando vive agitado, el enemigo lo confunde. Por eso el ataque siempre será contra tu serenidad, porque el enemigo no soporta verte confiado. Sabe que un creyente en calma es un creyente peligroso, porque actúa desde la fe y no desde la emoción. La paz te da discernimiento, te da poder para esperar, te da sabiduría para hablar y sobre todo te mantiene conectado al corazón del Padre. Hay algo que debes guardar en tu espíritu. La paz no se encuentra, se construye, se edifica día a día con obediencia, con oración, con silencio, con fe. Se mantiene viva cuando eliges no responder al caos, cuando prefieres callar en lugar de discutir, cuando decides confiar en lugar de temer. Y cada vez que haces eso, el enemigo retrocede, porque nada lo desarma más que un alma que no se altera. La paz no es debilidad, es autoridad. Es la evidencia de que tu espíritu gobierna sobre tus emociones. No te sientas culpable por las veces en que caíste en la ansiedad, el miedo o la comparación. Esas experiencias fueron el terreno donde aprendiste a reconocer las estrategias del enemigo. Ahora ya no caminas a ciegas, ahora caminas con discernimiento, y cada vez que reconozcas la trampa antes de caer en ella, estarás ejerciendo poder espiritual. Esa es la madurez de la fe.
No ignorar la batalla, sino saber identificarla y mantenerte firme. Si este mensaje te ha hablado, si ha tocado algo dentro de ti que necesitaba despertar, entonces compártelo. No lo hagas por costumbre ni por simple gratitud. Hazlo porque hay almas que están perdiendo la paz en silencio, creyendo que Dios los ha olvidado. Tu acto de compartir puede ser la respuesta a la oración de alguien, puede ser el puente entre una mente atormentada y un corazón restaurado. Recuerda que el enemigo se alegra del silencio de los creyentes, pero el cielo se mueve cuando uno de ellos decide hablar. Suscribirte a este canal no es una acción vacía, es una forma de decirle al mundo que eliges alimentar tu fe. Es un paso de compromiso con tu crecimiento espiritual. Cada vez que vuelvas aquí, estarás recordando al enemigo que no podrá robarte lo que Dios te entregó. Este canal no es solo palabras, es un altar de fe donde el Espíritu sigue obrando a través de cada mensaje. Permanece, no te desconectes de esta presencia. Cuando este video termine, quédate unos minutos en silencio. Deja que la música te envuelva, que tu alma repose y que tu mente se vacíe del ruido. No interrumpas el momento. Permite que el Espíritu selle en ti lo que sembró hoy. No cortes la conexión. Deja que el final sea un acto de adoración. Agradece por el día, por la enseñanza, por el don de la paz que has redescubierto. Tu alma ya no es terreno de batalla, es un jardín de calma donde Dios habita. No permitas que el enemigo vuelva a entrar. Cada respiración puede ser una oración silenciosa. Cada pensamiento puede ser una semilla de fe. Y cada día que amanezca con paz será la prueba de que Dios sigue reinando dentro de ti.